Por fin vendimos la casa y nunca más tendremos que verte, dijo mi nuera, mientras jalaba a mi nietecito del brazo. Yo respondí, mi nieto se queda. En ese momento, mi abogado entró a la sala con los papeles de la custodia. Tenemos pruebas de todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Tengo 65 años y nunca pensé que mi corazón pudiera romperse de esta manera. Estaba en la sala de mi casa, esa casa que ayudé a comprar, cuando Luna entró arrastrando a Miguel del brazo con tanta fuerza que el niño casi tropezó. Hasta que por fin vendimos la casa y nunca más tendremos que verte. Las palabras de mi nuera cayeron como piedras en agua quieta. Su voz tenía ese tono de triunfo que había aprendido a reconocer en los últimos años, ese placer enfermizo que sentía cada vez que lograba herirme. Miguel me miraba con esos ojos enormes, llenos de lágrimas contenidas. Tenía 6 años, pero en ese momento parecía mucho más pequeño, más frágil. Sus manitas temblaban y podía ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no llorar. Luna siempre le había dicho que los niños que lloraban eran débiles. Cerré los ojos por un segundo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Vendieron la casa donde había visto crecer a mi nieto, donde había pasado miles de tardes preparando galletas con él, leyéndole cuentos, curando sus rodillas raspadas. La casa donde deposité $50,000 para el enganche cuando Roberto y Luna se casaron hace 8 años. El niño se viene conmigo, dijo Luna, apretando más el bracito de Miguel. Pude ver cómo el pequeño hacía una mueca de dolor, pero no se quejó. Ya había aprendido a no quejarse. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. No era solo la rabia, no era solo el dolor. Era años de humillaciones acumuladas, de tener que pedir permiso para ver a mi propio nieto, de escuchar cómo Luna le decía a Roberto que yo era una madre controladora, de sentarme en silencio mientras ella me insultaba con palabras disfrazadas de preocupación. Recordé la primera vez que Luna me impidió recoger a Miguel de la escuela. Fue hace 3 años. Llegué puntual como siempre, pero la maestra me dijo que Luna había llamado diciendo que yo ya no tenía autorización. Cuando le pregunté a mi nuera, ella sonrió con esa dulzura falsa que tanto la caracterizaba y dijo: «Es que lo mimas demasiado, Ana Luisa. Necesita límites, no una abuela que lo consienta todo». Me quedé callada ese día, y el siguiente, y todos los días después, porque Luna tenía un don especial para hacerme sentir que cualquier reclamo mío era una exageración, que yo era el problema. Mi hijo Roberto ya no me miraba a los ojos. Cuando intentaba hablar con él, Luna siempre interrumpía, siempre tenía una explicación, siempre lograba que mi hijo dudara de mí. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenían a Miguel, y no iba a permitir que se lo llevaran. «Mi nieto se queda», dije con una voz que no reconocí como mía. Era firme, serena, pero debajo había años de furia contenida. Luna soltó una carcajada seca. «¿Perdón? No tienes ningún derecho, vieja entrometida. Este niño es mío y me lo llevo lejos de ti para siempre». Miguel comenzó a sollozar quedamente. Luna le dio un jalón brusco. «Deja de llorar. ¿Quieres que la gente piense que eres un bebé?». Fue en ese momento que recordé algo que había visto 2 meses atrás. Miguel llegó a mi casa con un moretón en el brazo. Cuando le pregunté qué había pasado, el niño bajó la mirada y murmuró: «Me caí». Pero la forma en que lo dijo, el temor en sus ojos, me dijo que estaba mintiendo. Esa noche no pude dormir. Empecé a recordar otras señales que había ignorado, que había querido ignorar porque no podía aceptar que mi nieto estuviera en peligro. Las veces que Miguel llegaba callado, asustadizo. Las veces que se encogía cuando Luna levantaba la voz. Los dibujos que hacía en la escuela, siempre con colores oscuros, siempre con figuras tristes. Al día siguiente llamé a la maestra de Miguel. Me confirmó lo que mi corazón ya sabía. El niño había cambiado, estaba retraído, tenía problemas para concentrarse. Me recomendó hablar con un psicólogo infantil y, si era necesario, con un abogado.
Durante 2 años construí un caso en silencio. Documenté cada visita, cada comentario cruel de Luna, cada vez que Miguel llegaba con marcas inexplicables. Contraté a un investigador privado que descubrió cosas sobre Luna que Roberto nunca supo. Grabé conversaciones donde ella manipulaba a mi nieto, donde le decía que yo no lo quería, que era una carga para todos. Y ahora, parada en esa sala que había sido mi refugio, mirando cómo Luna trataba de arrancarme lo único que me quedaba, supe que había llegado el momento. «Mi nieto se queda», repetí, esta vez mirándola directamente a los ojos. Luna abrió la boca para responder, pero en ese instante la puerta de la casa se abrió. El doctor Enrique Salazar, mi abogado, entró con un maletín de cuero bajo el brazo y una carpeta gruesa en la mano. «Buenas tardes», dijo con voz profesional. «Soy el abogado de la señora Ana Luisa y traigo documentos que creo que les van a interesar». Vi cómo el rostro de Luna perdía color. Sus dedos aflojaron el agarre en el brazo de Miguel, y el niño corrió hacia mí, abrazándose a mis piernas. Lo sentí temblar contra mi cuerpo. Roberto, que había estado parado en una esquina como un fantasma, finalmente habló. «¿Qué está pasando aquí, mamá?» El doctor Enrique abrió la carpeta lentamente, casi ceremoniosamente. «Tenemos pruebas de maltrato infantil, manipulación psicológica y fraude financiero. La señora Ana Luisa ha estado documentando todo durante los últimos 2 años». Luna retrocedió un paso. Su expresión cambió de triunfo a algo parecido al pánico. «Esto es ridículo. Roberto, dile que esto es una locura», pero mi hijo no dijo nada. Solo miraba la carpeta en las manos del abogado como si fuera una bomba a punto de explotar. Y en cierto modo, lo era. Porque después de años de silencio, la verdad finalmente iba a hablar. La primera vez que vi a Luna fue en la cena de Navidad hace 8 años. Roberto llegó con ella de la mano, radiante de felicidad. Mi hijo tenía 28 años entonces, y nunca lo había visto tan enamorado. Luna era hermosa. Eso no podía negarlo. Cabello oscuro, sonrisa perfecta, y esa forma de hablar que hacía que todos prestaran atención. Esa noche trajo un pastel casero, abrazó a Roberto con ternura y hasta me ayudó a lavar los platos. Recuerdo que pensé, por fin mi hijo encontró a alguien bueno. Qué equivocada estaba. Los primeros meses fueron normales. Luna venía a cenar los domingos, era amable, conversadora. Pero algo cambió después de la boda. Empezó sutilmente, tan despacio que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron las cenas. Luna comenzó a sugerir que sería mejor hacer reuniones familiares en su casa, que yo había trabajado mucho toda mi vida y merecía descansar. Sonaba considerado, pero el resultado fue que poco a poco dejé de ver a mi hijo con la misma frecuencia. Luego vinieron los comentarios. «Roberto, tu mamá se ve cansada. Mejor no la molestemos este fin de semana». «Ana Luisa, vi que dejaste las llaves del carro sobre la mesa. ¿Estás bien?» A veces el olvido es señal de algo más serio. Siempre con esa voz dulce, siempre con esa preocupación falsa que hacía que cualquier defensa mía pareciera una reacción exagerada. Cuando Miguel nació, pensé que todo mejoraría. Luna me llamó desde el hospital, llorando de felicidad, diciendo que quería que yo fuera la primera en conocer a mi nieto. Llegué con el corazón desbordado de alegría y sostuve a ese bebé pequeñito en mis brazos, prometiéndole en silencio que siempre lo protegería. Los primeros 2 años fueron hermosos. Luna trabajaba a medio tiempo y yo cuidaba a Miguel 3 días por semana. Fueron los días más felices de mi vida desde que Roberto se había ido de casa. Le cantaba canciones de cuna, lo mecía cuando lloraba, le preparaba papillas caseras. Miguel fue mi mundo. Pero cuando cumplió 2 años, todo cambió drásticamente. Luna renunció a su trabajo, dijo que quería ser madre de tiempo completo. Sonaba razonable, incluso admirable. Pero entonces empezó a cancelar mis días de cuidado. «Miguel está con un poco de tos, mejor otro día. Hoy tiene una cita con el pediatra, no quiero que salga mucho. Está muy apegado a mí últimamente. Creo que necesita pasar más tiempo solo con su mamá». Intenté hablar con Roberto.
Él me miró con esa expresión cansada que había empezado a llevar permanentemente y dijo: «Mamá, Luna sabe lo que hace. Es su mamá. Tiene que respetar sus decisiones». Era como si no me reconociera, como si yo fuera una extraña dando opiniones no solicitadas. Fue entonces cuando Luna empezó con las reuniones familiares, donde yo era el tema de conversación sin estar presente. Me enteré por mi hermana Clara, quien había ido a una barbacoa en casa de Roberto. Luna había llorado en la mesa, diciendo que yo no respetaba sus límites como madre, que constantemente cuestionaba sus decisiones, que le daba ansiedad dejarme sola con Miguel porque yo no seguía sus reglas. Nada de eso era cierto. Pero Luna tenía un talento especial para mezclar pequeñas verdades con grandes mentiras. Sí, una vez le había dado a Miguel un pedazo extra de pastel cuando Luna había dicho que no. Sí, había llevado a Miguel al parque cuando Luna quería que tomara una siesta. Pequeñas cosas que Luna convirtió en evidencia de mi carácter irrespetuoso y controlador. Mi familia empezó a mirarme diferente. En las reuniones había silencios incómodos. Mi hermana me sugirió que tal vez debería darle espacio a la pareja joven. Mi propia madre, antes de fallecer hace 3 años, me dijo: «Ana Luisa, a veces las abuelas tienen que saber cuándo dar un paso atrás». Me sentí más sola que nunca, y Luna lo sabía, lo disfrutaba. El verdadero quiebre llegó cuando Miguel cumplió 4 años. Yo estaba tan emocionada por su fiesta de cumpleaños. Había comprado un regalo especial, un set de libros que sabía que le encantarían porque los habíamos visto juntos en la librería. Ese día me arreglé temprano, preparé su pastel favorito de chocolate y manejé hasta su casa con el corazón lleno de anticipación. Cuando toqué el timbre, Luna abrió la puerta con Miguel a su lado. El niño traía puesto un gorrito de fiesta y tenía chocolate en las mejillas. La fiesta ya había terminado. «Oh, Ana Luisa», dijo Luna con esa sonrisa que helaba la sangre. «Pensé que Roberto te había avisado. Cambiamos la fiesta a la mañana. Qué pena que no pudiste venir». Roberto nunca me avisó, porque Luna nunca se lo pidió. Miré a Miguel, esperando que corriera hacia mí como siempre lo hacía, pero el niño se quedó pegado a su madre, mirándome con una expresión extraña, como si yo fuera una visita, no su abuela. «Tal vez la próxima vez», agregó Luna, y cerró la puerta suavemente en mi cara. Me quedé parada ahí, con el pastel en una mano y el regalo en la otra, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. En ese momento supe que había perdido a mi nieto, o al menos eso era lo que Luna quería que creyera. Pero Luna cometió un error, me subestimó. Esa misma noche, en lugar de hundirme en la tristeza, tomé una decisión. Si Luna iba a jugar sucio, yo iba a jugar inteligente. Llamé a un amigo abogado que me recomendó al doctor Enrique Salazar, especialista en casos de custodia y derechos de los abuelos. Empecé a documentar todo. Cada mensaje de texto donde Luna cancelaba visitas, cada vez que llamaba a Roberto y él no contestaba, cada comentario que hacían otros familiares sobre el comportamiento de Luna. Contraté a un investigador privado que descubrió que Luna había estado gastando grandes cantidades de dinero en cosas que no podía explicar. Pero lo que realmente me decidió a actuar fue lo que pasó hace 2 años y medio. Miguel tenía 4 años y medio cuando la maestra de su preescolar me llamó. La señora Carolina estaba preocupada porque Miguel había empezado a tener comportamientos extraños en clase. Se escondía debajo de los escritorios cuando otros niños alzaban la voz. No quería comer en el comedor y había empezado a dibujar cosas perturbadoras. «Señora Ana Luisa», me dijo con voz temblorosa, «necesito que vea esto». Me mostró un dibujo que Miguel había hecho. Era de una casa con 3 figuras, una grande y oscura, una mediana y una muy pequeña acurrucada en una esquina. La figura grande tenía la boca abierta, llena de dientes puntiagudos. Le pregunté quiénes eran, continuó la maestra. Me dijo que la grande era su mamá cuando se enoja, la mediana era su papá que no hace nada, y la pequeña era él tratando de desaparecer. Sentí que el mundo se detenía. ¿Luna sabe de esto?, pregunté. La maestra negó con la cabeza.
Intenté hablar con ella en la última reunión de padres, pero se molestó mucho. Dijo que yo no tenía derecho a juzgar su crianza, que Miguel solo tenía una imaginación activa. Ese dibujo quedó guardado en mi cartera durante 2 años. Era mi recordatorio de por qué tenía que seguir luchando, aunque todos me dijeran que estaba loca, que exageraba, que era una abuela entrometida. Poco a poco, fui tejiendo una red invisible. Hablé con vecinos que habían escuchado gritos en casa de Roberto. Encontré a la pediatra de Miguel, quien me confió extraoficialmente que Luna había cambiado de doctor 3 veces porque los anteriores habían cuestionado ciertos moretones en el niño. Conseguí copias de registros médicos, facturas, mensajes. Luna creía que me había derrotado, creía que me había aislado completamente, que me había quitado a mi familia, que había ganado. Pero cada insulto, cada humillación, cada puerta cerrada en mi cara solo alimentó mi determinación. Y ahora, 2 años después, estaba parada en esa sala con mi abogado, viendo cómo la máscara perfecta de Luna comenzaba a resquebrajarse. Porque el silencio puede doler, puede asfixiar, puede destruir, pero también puede ser el espacio donde se construye la venganza más silenciosa y efectiva de todas: la verdad. El doctor Enrique colocó la carpeta sobre la mesa de centro con un movimiento deliberado. Luna retrocedió otro paso, pero intentaba mantener esa expresión de indignación que tanto había perfeccionado con los años. «Esto es absurdo», dijo con voz aguda. «Roberto, ¿vas a permitir que tu madre me acuse de cosas ridículas?» Mi hijo seguía inmóvil, mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Tenía ojeras profundas que no había notado antes, y sus manos temblaban ligeramente. Me partió el corazón verlo así, pero sabía que era necesario. Era el único camino para salvarlo a él y a Miguel. El doctor Enrique abrió la carpeta con calma profesional. «Señora Luna, señor Roberto, durante los últimos 2 años hemos estado recopilando evidencia documentada de maltrato psicológico infantil, negligencia emocional y mal manejo financiero». Su voz era serena pero firme, sin un ápice de emoción que Luna pudiera usar en su contra. «Empecemos con los registros médicos», continuó, sacando varios documentos. «Miguel ha visitado urgencias en 3 ocasiones durante los últimos 18 meses. La primera vez fue por un golpe en la cabeza que supuestamente ocurrió cuando se cayó de la cama. La segunda, por quemaduras en la mano que Luna reportó como un accidente con agua caliente. La tercera, por moretones en los brazos y espalda que ella atribuyó a que el niño se había caído de los columpios». Roberto palideció. Yo estaba trabajando cuando pasaron esas cosas. Luna me dijo que no eran graves». «Por supuesto que no eran graves», interrumpió Luna, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Los niños se caen, se golpean, es normal». El doctor Enrique sacó otro documento. «Lo que no es normal es que en los 3 casos los médicos anotaron en sus expedientes que las lesiones no eran consistentes con las explicaciones dadas. En el caso de las quemaduras, por ejemplo, el patrón sugería que la mano del niño había sido sumergida en agua caliente, no salpicada accidentalmente como usted reportó». Sentí que Miguel se aferraba más fuerte a mis piernas. Le acaricié el cabello suavemente, mi corazón rompiéndose con cada palabra que escuchaba. «También tenemos grabaciones de audio», continuó el doctor Enrique, presionando play en una pequeña grabadora. La voz de Luna llenó la habitación, clara y cruel. «Eres un niño estúpido, Miguel. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Tu abuela no te quiere ver porque eres una vergüenza. Nadie te quiere cuando te portas así». Era una grabación de hace 6 meses. Ese día, Miguel había derramado jugo en el sofá. Luna lo había encerrado en su cuarto durante 4 horas como castigo. Yo lo sabía porque había instalado discretamente un dispositivo de audio en el osito de peluche que le había regalado a Miguel en su último cumpleaños. El doctor Enrique me había asegurado que era legal mientras fuera para proteger a un menor en situación de riesgo. Roberto se cubrió la cara con las manos. «No, no puede ser». «Hay más», dijo el doctor Enrique, sacando otro grupo de documentos. «Extractos bancarios que muestran transacciones irregulares,
En los últimos 2 años, la señora Luna ha retirado aproximadamente $87,000 de las cuentas conjuntas que tiene con Roberto. El dinero fue transferido a cuentas personales y gastado en compras que no beneficiaban al hogar familiar. Yo administro las finanzas de la casa, protestó Luna, pero su voz temblaba ahora. Roberto me dio acceso a esas cuentas. Es cierto, admitió el doctor Enrique, pero también encontramos algo interesante. La señora Ana Luisa depositaba mensualmente $2,000 en una cuenta de ahorros destinada específicamente a la educación de Miguel. Durante 3 años fueron $72,000 en total. Esa cuenta fue vaciada hace 6 meses por la señora Luna, quien transfirió el dinero a su cuenta personal. Roberto levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Luna, me dijiste que ese dinero estaba seguro en el fondo educativo. Luna abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta preparada. El doctor Enrique no se detuvo. También contactamos con la señora Carolina Méndez, maestra de preescolar de Miguel. Ella proporcionó informes detallados sobre el comportamiento del niño en clase: aislamiento social, miedo excesivo a cometer errores, regresión en habilidades que ya había dominado. Además, nos proporcionó varios dibujos que Miguel hizo durante el último año escolar. Colocó los dibujos sobre la mesa, uno por uno. Yo ya los había visto, pero Roberto no. Mi hijo se acercó lentamente y vi cómo su rostro se descomponía con cada imagen. Casas oscuras, figuras amenazantes, un niño pequeño siempre escondido o llorando. La señora Carolina intentó discutir estas preocupaciones con ustedes, continuó el doctor Enrique. Pero la señora Luna se negó a tener esa conversación y amenazó con sacar a Miguel de esa escuela si la maestra seguía inventando problemas. Esa maestra siempre tuvo algo en mi contra, murmuró Luna, pero ya no había convicción en sus palabras. ¿Y la señora Patricia Ruiz, la vecina de al lado?, preguntó el doctor Enrique, sacando otro documento. Ella también declaró haber escuchado gritos frecuentes provenientes de su casa. Específicamente, escuchó a la señora Luna gritarle a Miguel en múltiples ocasiones, llamándolo inútil, estúpido y carga. En una ocasión, escuchó al niño llorar durante más de 1 hora, mientras la señora Luna le gritaba que se callara o lo dejaría solo en la casa. Roberto dio un paso hacia Luna. ¿Es verdad eso? ¿Has estado tratando así a nuestro hijo? Luna intentó tocarlo, pero él retrocedió. Roberto, cariño, tú sabes cómo es. Yo me estreso. El niño es difícil a veces, pero nunca. Yo nunca haría nada para lastimarlo de verdad. Estas personas están exagerando. Tu madre los manipuló para que dijeran estas cosas. ¿Manipulé también a los médicos?, pregunté con voz tranquila. ¿Manipulé los extractos bancarios? ¿Manipulé los dibujos de tu propio hijo? Luna me lanzó una mirada llena de odio puro. Ya no había rastro de la nuera dulce y considerada que había fingido ser durante años. El doctor Enrique sacó otro juego de documentos. Hay algo más. Investigamos un poco sobre el pasado de la señora Luna. Resulta que este no es su primer matrimonio. Roberto parpadeó, confundido. ¿Qué, Luna? Me dijiste que yo era tu primer esposo. Estuvo casada durante 3 años con un hombre llamado Daniel Cortés, continuó el doctor Enrique. Ese matrimonio terminó cuando el señor Cortés obtuvo una orden de restricción en su contra por acoso y manipulación psicológica. También hay registros de que la señora Luna fue despedida de 2 trabajos por malversación de fondos menores, aunque nunca se presentaron cargos formales. Luna empezó a reírse, una risa aguda y desesperada. Esto es increíble, esto es una cacería de brujas. Roberto, ¿de verdad vas a creerle a tu madre sobre mí, a tu propia esposa? Pero Roberto ya no la miraba a ella. Miraba a Miguel, quien seguía aferrado a mis piernas temblando. Mi hijo se arrodilló frente a su niño con movimientos lentos, como si tuviera miedo de asustarlo. «Miguel», dijo Roberto con voz quebrada, «¿es verdad lo que están diciendo? ¿Tu mamá te ha lastimado?» El niño me miró, sus ojos enormes llenos de terror. Supe exactamente lo que estaba pensando. Luna le había advertido 1000 veces
que si alguna vez contaba algo, las cosas empeorarían, que lo separarían de su padre, que sería su culpa si la familia se destruía. Me arrodillé junto a Roberto y tomé la manita de Miguel entre las mías. Está bien, mi amor, puedes decir la verdad. Nadie va a enojarse contigo, te lo prometo. Miguel miró a su padre, luego a mí y finalmente hacia donde estaba Luna. Ella lo miraba con una intensidad que helaba la sangre, como si estuviera transmitiéndole una advertencia silenciosa. Yo, comenzó Miguel con voz apenas audible. Yo trato de ser bueno, pero siempre hago algo mal y mamá se enoja mucho. ¿Y qué pasa cuando se enoja?, preguntó Roberto, su voz temblorosa. Miguel bajó la mirada. Me grita. Dice que soy tonto. A veces me encierra en mi cuarto sin cena. Una vez me jaló del pelo porque no quería comer el brócoli. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y dice que la abuela ya no me quiere porque soy malo. Escuchar a mi nieto decir esas palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago. Roberto sollozó abiertamente, jalando a Miguel hacia un abrazo desesperado. Lo siento, lloraba mi hijo. Lo siento mucho, mi amor. Papá, lo siento. Debí haberte protegido. Luna observaba la escena con una expresión que pasaba del shock a la rabia. Esto es manipulación. Ana Luisa le metió esas ideas en la cabeza al niño. Miguel, dile a tu padre la verdad. Dile que la abuela te enseñó a decir esas cosas. Miguel se encogió en los brazos de Roberto y mi hijo finalmente explotó. Se puso de pie con Miguel en brazos y enfrentó a Luna con una furia que nunca le había visto. ¡Ya basta! He sido un idiota ciego, pero ya no más. Su voz resonó en toda la casa. Todo este tiempo pensé que mi madre era el problema, que era controladora, que no te dejaba criar a nuestro hijo en paz. Y tú estabas abusando de él. ¡Estabas robándonos! ¡Estabas destruyendo a nuestra familia! Luna intentó acercarse, pero Roberto retrocedió. No te me acerques, no te acerques a mi hijo nunca más. El doctor Enrique cerró la carpeta. Con esta evidencia, la señora Ana Luisa está solicitando la custodia temporal de emergencia de Miguel. Mañana presentaremos toda esta documentación ante un juez. Luna nos miró a todos, su rostro transformado por la rabia y la desesperación. Ya no quedaba nada de la mujer encantadora que había conocido hace 8 años. Solo quedaba lo que siempre había estado debajo. Alguien capaz de lastimar a un niño indefenso para mantener control. Esto no ha terminado. Siseó antes de tomar su bolso y salir de la casa dando un portazo. Pero todos sabíamos que sí había terminado. Su reino de mentiras se había derrumbado. Y nosotros, finalmente, podíamos comenzar a sanar. La casa quedó en silencio después de que Luna se fue. Un silencio pesado, cargado de años de verdades no dichas. Roberto seguía de pie en medio de la sala, sosteniendo a Miguel como si el niño fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. El doctor Enrique comenzó a guardar los documentos con movimientos eficientes. Señor Roberto, necesito que firme algunos papeles autorizando que su madre tenga custodia temporal mientras se resuelve esto legalmente. También necesitamos que haga una declaración formal sobre lo que acaba de presenciar. Mi hijo asintió sin decir palabra. Parecía estar en shock, procesando lentamente cómo había vivido años enteros sin ver lo que sucedía bajo su propio techo. Llevó a Miguel al sofá y se sentó con él, sin soltarlo ni un momento. Me acerqué despacio y me senté al otro lado de Miguel. El niño seguía temblando, sus manitas aferradas a la camisa de su padre. Le acaricié la espalda suavemente, sintiendo cada uno de sus pequeños sollozos como un cuchillo en mi corazón. Hijo, dije en voz baja, necesitamos hablar. Roberto levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos rojos e hinchados, y en su rostro había una expresión de culpa tan profunda que me dolió verla. Mamá, yo no sé qué decir. Todo este tiempo pensé que tú eras el problema. Dejé que Luna me convenciera de que eras controladora, de que no respetabas nuestro matrimonio. Y mientras tanto, ella. Su voz se quebró. No es tu culpa, dije, aunque una parte de mí quería gritarle que sí lo era, que debió haber visto las señales, que debió haber protegido a su hijo. Pero ahora no era el momento para reproches.
Era momento de reconstruir. Sí, es mi culpa, insistió Roberto, lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Soy su padre. Debí haberlo sabido. Debí haber visto que algo estaba mal. El doctor Enrique se aclaró la garganta. Señor Roberto, las personas manipuladoras como su esposa son expertas en ocultar su verdadera naturaleza. Ella aisló estratégicamente a su familia, controló la narrativa y usó tácticas de manipulación psicológica tanto con usted como con el niño. Esto no es inusual en casos de abuso doméstico. Roberto lo miró con expresión perdida. ¿Abuso doméstico? Pero ella nunca me pegó. Yo nunca pensé. El abuso no siempre es físico, explicó el doctor Enrique con paciencia profesional. Control financiero, aislamiento social, manipulación emocional, gaslighting, todo eso son formas de abuso. Y si lo analizamos, Luna ejerció todas estas tácticas con usted durante años. Mi hijo cerró los ojos y pude ver cómo cada palabra resonaba en su memoria, conectando puntos que nunca había querido ver. Ella siempre decía que yo era demasiado blando, que necesitaba ser más firme, que mi mamá me había criado para ser débil. Yo empecé a creerle. ¿Recuerdas cuando dejaste de ver a tus amigos? Pregunté suavemente. Hace como 5 años, tenías un grupo de la universidad con los que salías cada mes. Un día simplemente dejaste de ir. Roberto asintió lentamente. Luna decía que ellos eran mala influencia, que me hacían beber demasiado, que necesitaba concentrarme en la familia. Dejé de contestar sus llamadas y eventualmente dejaron de buscarme. ¿Y tu trabajo anterior? Continué. El que amabas, donde habías trabajado durante 8 años. Luna te convenció de renunciar. Dijo que mi jefe me trataba mal, que merecía algo mejor. Me ayudó a conseguir este trabajo nuevo, uno que pagaba menos, pero donde ella conocía al gerente. Roberto se pasó una mano por el cabello, su respiración entrecortada. Oh, Dios, el gerente era su primo. Ella tenía control sobre mi trabajo también. El doctor Enrique asintió. Es un patrón común. El abusador aísla a la víctima de sus sistemas de apoyo para tener control total. Amigos, familia, independencia financiera, todo gradualmente removido. Miguel se removió en los brazos de Roberto y levantó su carita manchada de lágrimas. «Papá, ¿ya no vas a estar enojado todo el tiempo?» La pregunta destrozó algo en Roberto. ¿Enojado? ¿Yo estaba enojado contigo, hijo? Miguel asintió con su cabecita. Mamá decía que tú estabas enojado con ella por mi culpa, que yo era difícil y eso te ponía triste, que por eso trabajabas tanto, porque no querías estar en casa conmigo. Roberto sollozó y apretó a Miguel contra su pecho. No, eso no es verdad, mi amor. Yo trabajo mucho porque pensé que era lo que debía hacer, pero nunca, jamás fue por tu culpa. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Observé a mi hijo abrazar a su niño y sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivia porque finalmente Roberto veía la verdad. Tristeza porque esa verdad venía con un costo enorme. El doctor Enrique se acercó con los documentos. Necesito que firme aquí, aquí y aquí. Esto autoriza la custodia temporal de Miguel con su madre mientras procesamos el caso completo. También hay un documento para solicitar una orden de restricción contra Luna, prohibiéndole acercarse al niño. Roberto tomó el bolígrafo con mano temblorosa y comenzó a firmar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con el divorcio? ¿Con la casa? ¿Con todo? Eso lo manejaremos paso a paso, respondió el doctor Enrique. Lo primero es asegurar el bienestar de Miguel. Después abordaremos los aspectos legales del divorcio y la recuperación del dinero malversado. Pero debo advertirle que será un proceso largo y probablemente doloroso. Roberto terminó de firmar y dejó caer el bolígrafo. Se veía completamente derrotado. No puedo creer que todo este tiempo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué clase de padre soy? Uno que fue manipulado, dije firmemente. Uno que ahora tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Miguel se había quedado dormido en los brazos de Roberto, agotado emocionalmente.
Mi hijo lo miró con una ternura mezclada con dolor. ¿Se va a poner bien? Después de todo lo que vivió, ¿mi hijo va a estar bien? Con tiempo, terapia y mucho amor, sí, aseguró el doctor Enrique. Los niños son resilientes, pero va a necesitar apoyo profesional. Ya tomé la libertad de contactar a una psicóloga infantil especializada en trauma. La doctora Melania Rivera puede verlo a partir de la próxima semana. Roberto asintió, pasando una mano suave por el cabello de Miguel. Haré lo que sea necesario para ayudarlo. El doctor Enrique comenzó a recoger su maletín. Señora Ana Luisa, ¿tiene preparada la habitación para Miguel? Es importante que el niño se sienta seguro y estable en estos primeros días. Todo está listo, respondí. Había preparado el cuarto de huéspedes hace meses, con la esperanza secreta de que algún día Miguel lo necesitara. Nunca imaginé que sería bajo estas circunstancias. Bien, entonces, mañana a las 9 de la mañana nos encontramos en el juzgado para presentar la petición formal de custodia. Señor Roberto, usted también debe estar presente para apoyar la solicitud. Mi hijo asintió, pero algo en su expresión me preocupó. «Roberto, ¿estás bien?», pregunté. Él soltó una risa amarga. «No, mamá, no estoy bien. Acabo de descubrir que mi esposa abusaba de mi hijo, que me manipuló durante años, que robó dinero de mi familia. Y lo peor es que yo la dejé hacerlo. Yo permití que alejara a la única persona que siempre me protegió. A ti». «Roberto». «No, mamá. Necesito decirlo». Levantó la vista, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Te traté horrible. Dudé de ti. Dejé que Luna te humillara, que te excluyera, que prácticamente te borrara de nuestras vidas. Y todo este tiempo tú sabías, tú veías lo que yo no quise ver». Sentí un nudo en la garganta. Yo también cometí errores. Debí haber actuado antes. Debí haber sido más fuerte. «No», Roberto negó con la cabeza. «Tú fuiste más fuerte que nadie. Soportaste años de maltrato, de ser tratada como una extraña en la vida de tu propio nieto, y aún así nunca te rendiste. Construiste este caso, reuniste evidencia, esperaste el momento correcto. Tú salvaste a Miguel. Tú nos salvaste a ambos». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Roberto se levantó cuidadosamente, sosteniendo todavía a Miguel dormido, y me abrazó con su brazo libre. Permanecimos así durante largo rato, una familia rota comenzando el lento proceso de sanación. El doctor Enrique nos observaba con expresión comprensiva. «Dejaré que tengan este momento. Nos vemos mañana en el juzgado». Y señora Ana Luisa trajo su cartera de evidencia. «Si Luna intenta algo esta noche, tenemos suficiente para obtener una orden de restricción inmediata». Asentí, secándome las lágrimas. «Gracias, doctor Enrique, por todo». Cuando el abogado se fue, ayudé a Roberto a acostar a Miguel en mi carro para llevarlo a mi casa. El niño seguía profundamente dormido, su carita finalmente en paz. ¿Puedo quedarme esta noche también?», preguntó Roberto con voz pequeña. «No quiero estar solo en esa casa, no después de saber todo lo que pasó ahí». «Esta también es tu casa, hijo, siempre lo ha sido». Roberto asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras acomodaba a Miguel en el asiento trasero. «Mamá, hay algo más que necesito decir». «¿Qué es?». «Perdóname. Por favor, perdóname por no haberte creído, por alejarme de ti, por permitir que Luna te tratara así. Perdóname por ser tan ciego». Lo abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. «Ya estás perdonado, Roberto. Ya estás perdonado». Manejamos en silencio hacia mi casa, Roberto siguiéndome en su carro con Miguel dormido. Mientras conducía, no pude evitar pensar en Luna. En algún lugar de la ciudad, ella estaría planeando su próximo movimiento. Personas como ella no se rendían fácilmente. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía la verdad de mi lado, tenía evidencia sólida, y más importante, tenía a mi familia de vuelta. Luna había construido su reino sobre mentiras,
Y yo acababa de demostrar que incluso el reino más sólido se derrumba cuando se expone a la luz. Lo que no sabía aún era hasta dónde estaría dispuesta a llegar para recuperar el control. Y esa incertidumbre me mantenía alerta, incluso en medio del triunfo, porque conocía a Luna y sabía que cuando un depredador es acorralado, se vuelve más peligroso que nunca. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Apenas había dormido, cada ruido en la casa me despertaba pensando que Luna había regresado. Pero la noche transcurrió sin incidentes. Miguel durmió en la habitación que había preparado para él, rodeado de los peluches que había ido coleccionando durante años para cuando pudiera visitarme. Roberto durmió en el sofá, aunque dudo que haya cerrado los ojos más de una hora. A las 7 de la mañana, todos estábamos despiertos. Preparé el desayuno favorito de Miguel, panqueques con miel y fresas. El niño comió en silencio, sus ojitos todavía hinchados del llanto de ayer. Roberto apenas probó su café, mirando por la ventana como esperando que Luna apareciera en cualquier momento. ¿Mamá va a venir?, preguntó Miguel de repente, su voz apenas un susurro. Roberto se tensó visiblemente. Antes de que pudiera responder, me arrodillé junto a la silla de Miguel. Tu mamá no va a venir aquí, mi amor, y por un tiempo no vas a verla. Pero tu papá y yo estaremos contigo siempre. Miguel asintió lentamente, sin parecer ni aliviado ni triste, solo resignado, como si hubiera aprendido a no sentir demasiado. Eso me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. A las 8:30, el doctor Enrique llegó a recogernos. Decidimos dejar a Miguel con mi hermana Clara, quien había venido apenas le conté lo que había pasado. Su expresión cuando llegó lo decía todo: vergüenza por haber dudado de mí, rabia contra Luna y un amor feroz por su sobrino nieto. «Vas a estar bien con la tía Clara», le dije a Miguel, abrazándolo fuerte. «Vamos a volver pronto». El juzgado estaba frío y burocrático, con ese olor a papel viejo y desinfectante que tienen todos los edificios gubernamentales. El doctor Enrique nos guió a través de los pasillos hasta una sala de espera. El juez Martínez revisará nuestro caso a las 9 en punto. Es un hombre justo. He trabajado con él antes. Roberto no había dicho palabra en todo el trayecto. Estaba sentado con los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos. Me senté a su lado y le puse una mano en el hombro. «Va a salir bien», le dije. «¿Y si no?», susurró. «¿Y si el juez piensa que yo también soy culpable? Viví en esa casa, mamá. No vi lo que estaba pasando. ¿Qué dice eso de mí como padre?». Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos apresurados en el pasillo. Luna apareció con un abogado que no reconocí, un hombre delgado con traje gris y expresión de tiburón. Ella se veía diferente, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola simple, vestida con ropa modesta. La víctima perfecta. Nos vio y algo peligroso brilló en sus ojos. Se acercó directamente a Roberto, ignorando la presencia del doctor Enrique. «Roberto, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido terrible». Mi hijo se puso de pie, pero retrocedió cuando Luna intentó tocarlo. «No te me acerques. ¿De verdad vas a creerle a tu madre sobre mí?». La voz de Luna temblaba. Perfecto control de victimización. Ella siempre me odió. Desde el día que nos conocimos, buscó la forma de separarme de ti, y ahora está usando a nuestro hijo para lograrlo. «No», dijo Roberto, su voz más firme de lo que esperaba. «Ya no funciona, Luna. Ya no puedes convencerme de que mi madre es el problema. Vi las pruebas. Escuché las grabaciones. Vi los dibujos de mi hijo». Luna cambió de táctica inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estaba estresada, Roberto. Ser madre es difícil. A veces perdí la paciencia, pero nunca quise lastimar a Miguel. Tú me conoces. Sabes que lo amo». «¿Lo amas?». La voz de Roberto se quebró. «¿Le dices estúpido a alguien que amas? ¿Lo encierras sin comer? ¿Le dices que su abuela no lo quiere?». El abogado de Luna intervino. «Señor Holloway, cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Le sugiero que no tenga esta conversación sin representación legal presente». El doctor Enrique se interpuso entre Luna y nosotros.
Señora Luna, tiene razón su abogado. Toda comunicación debe pasar por canales legales apropiados. Aléjese de mis clientes. Luna nos miró a ambos, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. No era tristeza ni arrepentimiento. Era rabia pura, el tipo de rabia que no se oculta cuando alguien pierde el control completamente. Esto no ha terminado, siseó. Ese niño es mío, y voy a recuperarlo. La audiencia está por comenzar, anunció un oficial. Caso Holloway versus Holloway, sala 3. La sala era pequeña, con paneles de madera oscura y ese silencio pesado que tienen los lugares donde se toman decisiones importantes. El juez Martínez era un hombre mayor, de cabello gris y expresión seria pero no cruel. Nos sentamos en nuestro lado mientras Luna y su abogado tomaban el otro. El doctor Enrique presentó el caso con precisión clínica. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada grabación fue expuesta ante el juez. Vi cómo la expresión del juez Martínez se oscurecía con cada revelación. El abogado de Luna intentó refutar. Mi clienta admite haber tenido momentos de frustración, pero esto ha sido exagerado enormemente. La señora Ana Luisa tiene un historial de interferencia en el matrimonio de su hijo. Esta es claramente una venganza personal disfrazada de preocupación por el niño. ¿Historial de interferencia? El doctor Enrique levantó una ceja. ¿Se refiere a las veces que la señora Ana Luisa intentó ver a su nieto y fue rechazada? ¿O cuando depositó $72,000 para la educación del niño, dinero que su clienta robó? Yo no robé nada. Luna explotó poniéndose de pie. Ese dinero estaba en una cuenta conjunta. Tenía derecho a usarlo. El juez Martínez golpeó su mazo. Señora Luna, siéntese y deje que su abogado hable por usted. Pero Luna estaba más allá del control. ¿Saben qué? Están todos en mi contra. Desde el principio, esa vieja entrometida buscó la forma de arruinar mi matrimonio. Envenenó a Roberto contra mí. Y ahora quiere quitarme a mi hijo. Señora Luna, advirtió el juez. Es mi hijo, gritó Luna. Lo parí yo. He sacrificado años de mi vida por esa familia. ¿Y así me pagan? El doctor Enrique vio la oportunidad. Su señoría, esto demuestra exactamente el tipo de comportamiento volátil que Miguel ha estado expuesto. La señora Luna no puede controlar sus emociones incluso en un ambiente controlado como este tribunal. El abogado de Luna trató de hacer control de daños, pero era tarde. Luna había mostrado su verdadera cara ante el juez. Se dejó caer en su silla, respirando agitadamente, lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. El juez Martínez estudió los documentos frente a él durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. He revisado la evidencia presentada. Los registros médicos, las grabaciones de audio, los testimonios de profesionales educativos y vecinos pintan un cuadro preocupante de abuso emocional y negligencia. Luna sollozó ruidosamente, pero ya nadie le creía. Sin embargo, continuó el juez, también noto que el padre, el señor Roberto Holloway, estuvo presente en el hogar durante este tiempo. Necesito entender su nivel de conocimiento sobre estas situaciones. Roberto se puso de pie, su voz temblorosa pero honesta. Su señoría, yo no lo sabía. Mi esposa me manipuló, me hizo creer que mi madre era el problema. Me aisló de mi familia, de mis amigos, controló cada aspecto de mi vida hasta que no pude ver la verdad aunque estuviera frente a mí. Pero eso no es excusa. Fallé como padre. No protegí a mi hijo cuando más me necesitaba. El juez asintió lentamente. Señor Holloway, su honestidad es notada. ¿Está de acuerdo en que su hijo necesita estar en un ambiente estable mientras se resuelve esta situación? Sí, su señoría, completamente de acuerdo. ¿Y está de acuerdo en que su madre, la señora Ana Luisa, proporcione ese ambiente? Roberto miró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Mi madre es la única persona que nunca dejó de luchar por Miguel. Sí, estoy de acuerdo. El juez Martínez golpeó su mazo. Entonces, ordeno lo siguiente. Custodia temporal de Miguel Holloway será otorgada a su abuela paterna, Ana Luisa Holloway,
por un período de 6 meses, mientras se lleva a cabo una investigación completa. Durante este tiempo, el niño recibirá evaluación psicológica y terapia. El padre, Roberto Holloway, tendrá visitación supervisada y deberá asistir a terapia familiar. Luna se puso de pie de un salto. No, no pueden quitarme a mi hijo. Y en cuanto a la señora Luna Holloway, continuó el juez, elevando su voz, se emite una orden de restricción temporal. No debe acercarse al menor a menos de 500 metros. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Esto es injusto, gritó Luna. Él es mi hijo, mío. Su abogado trataba de calmarla, pero ella lo apartó. Se volteó hacia mí con odio puro en los ojos. Esto es tu culpa. Todo es tu culpa, maldita vieja. Destruiste mi familia. Los oficiales se acercaron para escoltarla, pero Luna no había terminado. ¿Sabes qué? Pueden quedarse con el niño problemático ese. Total, siempre fue una carga. Débil, llorón, inútil, igual que su padre. Roberto se encogió como si hubiera recibido un golpe físico. Y en ese momento, vi algo cambiar en mi hijo. El último vestigio de duda, el último hilo de esperanza de que Luna no era tan mala como parecía, se rompió definitivamente. Luna fue escoltada fuera de la sala, sus gritos resonando por los pasillos. Su abogado la siguió, claramente arrepentido de haber aceptado el caso. El juez Martínez nos miró con algo parecido a compasión. Señora Ana Luisa, le estoy confiando el bienestar de ese niño. Espero que tome esta responsabilidad seriamente. Me puse de pie, mi voz firme. Lo haré, su señoría. Es mi nieto. Lo protegeré con mi vida. Salimos del juzgado en silencio. Roberto caminaba como autómata, procesando todo lo que había escuchado. Una vez fuera, se detuvo y me miró. ¿Escuchaste lo que dijo de Miguel?, susurró. Lo llamó carga. Dijo que era débil e inútil. Ese es su propio hijo, mamá. Nuestro hijo. Lo abracé mientras lloraba en mi hombro. Lo sé, hijo. Lo sé. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo dejé que esa mujer cerca de mi hijo? Porque ella era experta en esconder quién era realmente. Pero ya se acabó, Roberto. Ya no puede lastimarnos más. Pero mientras lo decía, una parte de mí sabía que no era completamente cierto. Luna había perdido legalmente, pero personas como ella no aceptan la derrota. Y tenía miedo de lo que podría intentar hacer. Por ahora teníamos a Miguel a salvo. Y eso era lo único que importaba. Regresamos a casa a recoger a Miguel. Cuando le dijimos que se quedaría conmigo, no mostró emoción. Solo asintió, como si hubiera aprendido a no esperar nada bueno ni malo. Ese vacío en sus ojos me dolió más que cualquier lágrima. Esa noche, mientras acostaba a Miguel, él me tomó de la mano. Abuela, ¿de verdad no tengo que volver con mamá? No, mi amor. Vas a quedarte aquí conmigo. Estás a salvo. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, vi un destello de algo parecido al alivio en sus ojos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Miguel cerró los ojos y por primera vez en años parecía un niño durmiendo en paz, no uno escapando de pesadillas. Roberto se quedó esa noche también. No hablamos mucho, pero no hacía falta. Simplemente nos sentamos en la sala, tomando té, procesando todo lo que había pasado. Mañana empezamos de nuevo, dije finalmente. Roberto asintió. Mañana empezamos de nuevo. Y aunque el camino por delante sería difícil, por primera vez en años, teníamos esperanza. 6 meses después, mi casa olía a galletas recién horneadas. Miguel estaba parado en un banquito junto a la estufa, concentrado en decorar las galletas de jengibre con glaseado blanco. Su lengüita asomaba levemente mientras trabajaba, un gesto que me recordaba a Roberto cuando tenía su edad. «Abuela, mira», dijo Miguel, mostrándome una galleta con forma de estrella cubierta de tanto glaseado que apenas se veía la galleta debajo. «Es para papá. Está perfecta, mi amor. Le va a encantar». En estos 6 meses, Miguel había cambiado tanto que a veces me costaba creer que fuera el mismo niño asustado y callado que había llegado a mi casa. La terapia con la doctora Rivera estaba funcionando. Lentamente,
Muy lentamente, Miguel estaba aprendiendo que estaba bien reírse, estaba bien cometer errores, estaba bien ser un niño. Todavía tenía pesadillas ocasionales. Todavía se encogía cuando alguien levantaba la voz demasiado rápido. Pero ahora también reía, jugaba, y había empezado a hacer amigos en su nueva escuela. La maestra, la señora Thompson, me había dicho la semana pasada que Miguel era uno de los niños más amables de su clase, siempre ayudando a otros. Ese instinto de cuidar viene de haber necesitado cuidarse a sí mismo tan pequeño, había explicado la doctora Rivera. Con tiempo, aprenderá que también merece ser cuidado. El timbre sonó. Miguel bajó del banquito corriendo. «Es papá». Sonreí viendo su emoción. Esa era otra cosa que había cambiado. Miguel ya no tenía miedo de mostrar que estaba feliz de ver a su padre. Roberto entró con una ráfaga de aire frío y una bolsa de la tienda. «Hola familia, traje la leche que pediste, mamá. Y puede que haya un juguete nuevo para cierto niño que ha sacado buenas calificaciones». Miguel saltó emocionado mientras Roberto sacaba un set de construcción de la bolsa. Mi hijo se veía diferente también. Había ganado algo de peso, ya no tenía esas ojeras profundas y, lo más importante, sonreía. Realmente sonreía. La terapia individual y familiar había sido difícil para Roberto. Enfrentar cómo Luna lo había manipulado, cómo había perdido años siendo alguien que no era, cómo había fallado en proteger a su hijo. Todo eso había sido devastador. Pero mi hijo era más fuerte de lo que creía. Había hecho el trabajo, había enfrentado sus demonios y estaba reconstruyéndose. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté mientras preparaba café. «Bien, muy bien en realidad». Roberto se sentó en la mesa de la cocina, observando a Miguel jugar con su nuevo juguete. «Me dieron un ascenso en el trabajo y encontré un apartamento. Es pequeño, pero tiene 2 habitaciones, una para mí y una para Miguel, cuando esté listo». Sentí una mezcla de orgullo y algo parecido a la tristeza. «Eso es maravilloso, hijo». Roberto notó mi expresión. «No es que quiera alejar a Miguel de ti, mamá, pero la doctora Rivera dijo que eventualmente necesitamos trabajar hacia una custodia compartida, que Miguel necesita tener una relación sana con su padre». «Lo sé», dije suavemente, «y estoy de acuerdo, solo que me he acostumbrado a tenerlo aquí. Y él seguirá viniendo», aseguró Roberto. «Esta siempre será su casa también, pero necesito demostrarle que puedo ser el padre que merece, que tengo un hogar estable para él». En ese momento, Miguel se acercó con su juguete. «Papá, ¿me ayudas a armar esto?». «Claro que sí, campeón». Los observé trabajar juntos en el piso de la sala. Roberto paciente mientras Miguel trataba de encajar las piezas, celebrando cada logro pequeño. Esta era la relación que debieron tener siempre. «¿Papá?», preguntó Miguel después de un rato. «¿Dónde está mamá?». La habitación se quedó en silencio. Era la primera vez en meses que Miguel preguntaba por Luna. Roberto me miró, buscando guía. Asentí levemente. «Tu mamá está viviendo en otro lugar», dijo Roberto cuidadosamente. «No va a venir aquí». Miguel asintió, volviendo a su juguete como si la respuesta fuera suficiente. Pero después de un momento, dijo algo que nos rompió el corazón. «Está bien, aquí estoy más feliz». Roberto tuvo que excusarse un momento. Lo encontré en la cocina, secándose los ojos. «Nunca debió llegar a esto», susurró. «Nunca debió preferir estar lejos de su madre». «No la prefiere sobre Luna», expliqué suavemente. «Prefiere la paz sobre el caos. Prefiere sentirse seguro sobre sentirse asustado. Eso no es contra ella, es a favor de él mismo». Roberto asintió, tratando de componerse. «¿Sabes algo de ella?». Suspiré. Luna había desaparecido después de la audiencia. El divorcio había procedido sin su presencia, y ella había firmado la renuncia de custodia a cambio de no enfrentar cargos criminales. El doctor Enrique había logrado recuperar parte del dinero robado, suficiente para comenzar realmente el fondo educativo de Miguel. El doctor Enrique me dijo que se mudó a otro estado. Tiene una orden de restricción vigente por 5 años. No puede contactar a Miguel de ninguna forma. ¿Y estamos seguros de que la va a respetar?,
No podemos estar seguros de nada con Luna, admití. Pero tenemos sistemas en su lugar. La escuela sabe que no puede recogerlo. Yo tengo custodia legal. Y si intenta algo, terminará en prisión. Roberto se frotó la cara. A veces me pregunto si Miguel va a recordar todo esto cuando crezca. Si va a culparme por no haberlo protegido. Creo que va a recordar que cuando su mundo se derrumbó, su familia lo atrapó. Dije firmemente. Que su abuela luchó por él, y que su padre, cuando finalmente vio la verdad, eligió hacer lo correcto. Una lágrima rodó por la mejilla de Roberto. No sé cómo agradecerte, mamá, por no rendirte, por salvar a mi hijo cuando yo no pude. Eres mi hijo, dije simplemente. Los dos lo son. Los protegería 1000 veces más si fuera necesario. Esa noche, Roberto se quedó a cenar. Comimos las galletas que Miguel había decorado, jugamos juegos de mesa y vimos una película que Miguel eligió. Era una noche común, ordinaria, perfecta en su simplicidad. Cuando llegó la hora de dormir, Roberto ayudó a acostar a Miguel. Los escuché desde el pasillo. Roberto leyéndole un cuento con voces graciosas que hacían reír a Miguel. «¿Papá?», escuché preguntar a Miguel. «¿Puedo vivir contigo a veces, cuando tengas tu nuevo apartamento?» Hubo una pausa. «¿Quieres hacer eso, hijo?» «Sí, pero también quiero vivir con la abuela». «¿Puedo tener las dos casas?» «Puedes tener todas las casas que quieras, campeón, siempre y cuando sepas que ambas son tu hogar». «Ok». Otra pausa. «Papá, te quiero». La voz de Roberto se quebró. «Yo también te quiero, hijo, más que a nada en el mundo». Cuando Roberto salió de la habitación de Miguel, tenía los ojos rojos, pero una sonrisa en el rostro. «Va a estar bien», susurró. «Vamos a estar bien». «Sí», acordé. «Vamos a estar bien». 2 semanas después, Roberto me invitó a ver su nuevo apartamento. Era pequeño pero acogedor, en un edificio seguro cerca de un parque. La habitación de Miguel estaba pintada de azul claro, el color que había elegido, con estrellas que brillaban en la oscuridad pegadas en el techo. La doctora Rivera dice que en un mes podemos empezar las visitas nocturnas, explicó Roberto. Empezar a construir hacia una custodia compartida real. Miguel corría por el apartamento, emocionado de explorar cada rincón. «Abuela, mira. Papá dice que puedo ayudar a decorar mi cuarto». «Eso es maravilloso, mi amor». Observé a Roberto mostrarle a Miguel dónde estaban todas las cosas, explicándole las reglas de la casa con paciencia. Este era el padre que mi hijo siempre debió ser, libre de la manipulación de Luna, libre para simplemente amar a su hijo. Más tarde, mientras Miguel jugaba en su nueva habitación, Roberto y yo nos sentamos en el pequeño balcón del apartamento. «Mamá», dijo de repente, «necesito decirte algo». «¿Qué pasa?». La doctora Rivera dice que parte de mi curación es reconocer que yo también fui víctima de abuso, que Luna me manipuló y me controló tanto como a Miguel. Hizo una pausa. «Pero eso no quita mi responsabilidad. Yo era el adulto. Yo debía haber protegido a mi hijo». «Y ahora lo estás haciendo», dije suavemente. «Pero llegué tarde, mamá. Llegué años tarde». «Roberto, mírame». Esperé hasta que lo hizo. «No puedes cambiar el pasado. Solo puedes aprender de él. Miguel te necesita ahora. No necesita que te castigues por lo que no pudiste ver antes». Roberto asintió lentamente. La doctora Rivera dice lo mismo, que tengo que perdonarme si quiero seguir adelante. Entonces perdónate. Por Miguel, por ti, por todos nosotros. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando la risa de Miguel desde adentro. Era un sonido hermoso, uno que había estado ausente por demasiado tiempo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Roberto finalmente. «A veces agradezco que todo haya explotado como lo hizo. Si Luna solo nos hubiera abandonado, si se hubiera ido sin drama, nunca habría sabido la verdad. Habría pasado años culpándote a ti, pensando que eras tú el problema. Miguel habría crecido pensando que su madre simplemente no lo quería lo suficiente como para quedarse. Pero ahora sabemos la verdad. Y la verdad, aunque duele, nos dio la libertad».
Tenía razón. De una forma retorcida, el colapso final de Luna había sido una bendición. Había forzado todo al descubierto, había obligado a todos a ver lo que había estado ahí todo el tiempo. 4 meses después, estaba en una reunión con la doctora Rivera y el trabajador social asignado al caso. La evaluación final de Miguel había sido completada. Miguel ha hecho un progreso notable, dijo la doctora Rivera. Todavía tiene trabajo por hacer, probablemente va a necesitar terapia durante años más. Pero está en un ambiente estable, tiene relaciones saludables con ambos, su abuela y su padre, y está desarrollando las herramientas emocionales que necesita para procesar su trauma. El trabajador social asintió. Basado en esta evaluación y en el progreso del señor Roberto en su propia terapia, estamos recomendando que se proceda con el plan de custodia compartida. El niño pasará la semana con la señora Ana Luisa durante el año escolar, con visitas de fin de semana al padre. Durante el verano, el tiempo se dividirá equitativamente. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla extraña de orgullo y melancolía. Miguel ya no sería solo mío, pero eso era bueno, eso era sano. Esa noche preparé la cena favorita de Miguel, espagueti con albóndigas. Roberto vino, y los 3 nos sentamos juntos como habíamos hecho cientos de veces en los últimos meses. «Miguel», dijo Roberto cuando terminamos de comer, «tenemos algo que contarte». Miguel nos miró con esos ojos grandes, todavía con un rastro de miedo ante lo desconocido. «Es algo bueno», me apresuré a agregar. «A partir del próximo mes vas a empezar a pasar más tiempo con papá. Vas a dormir en su casa algunos días, vas a tener 2 casas de verdad». Miguel procesó esto por un momento. «¿Pero todavía voy a vivir con la abuela también?» «Por supuesto», aseguró Roberto. «Esta siempre va a ser tu casa, solo que ahora vas a tener 2 casas que te aman». Miguel sonrió, esa sonrisa que había estado ausente por tanto tiempo y que ahora aparecía cada vez más seguido. «Ok, eso está bien». Y así de simple, nuestra nueva familia encontró su equilibrio. Los meses se convirtieron en un año. Miguel cumplió 7 años, y esta vez la celebración fue diferente. Ambas casas llenas de amor y risas. Mi hermana Clara vino, junto con algunos primos. Los amigos de Miguel de la escuela corrieron por el jardín. Roberto y yo trabajamos juntos preparando el pastel, una imagen que nunca pensé que vería. Mientras cantábamos «Feliz cumpleaños», observé a mi nieto soplar las velas con los ojos cerrados, haciendo un deseo. Cuando los abrió, me buscó con la mirada y sonrió. Después, mientras limpiábamos, Miguel se me acercó con algo en las manos. Era un dibujo. «Es para ti, abuela». Lo tomé con manos temblorosas. Era un dibujo de una casa, pero diferente a aquellos dibujos oscuros de años atrás. Este tenía un sol brillante, flores en el jardín y 3 figuras de la mano, una alta, una mediana y una pequeña. Todas estaban sonriendo. «Somos nosotros», explicó Miguel. «Tú, papá y yo, nuestra familia». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Roberto apareció detrás de mí, mirando el dibujo por encima de mi hombro. «Es perfecto, hijo», dijo con voz emocionada. Miguel nos abrazó a ambos. «Los quiero». «Y nosotros te queremos a ti», respondimos al unísono. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que Miguel se durmió en su cama rodeado de sus regalos nuevos, Roberto y yo nos sentamos en el porche con una taza de té. «¿Sabes lo que me dijo Miguel hoy?», preguntó Roberto. «Me dijo que él también tenía un deseo de cumpleaños como el mío». «¿Cuál era el tuyo?». Roberto sonrió suavemente. «Cuando cumplí 7 años, le pedí a las estrellas que me dieran una familia que nunca se rompiera. Obviamente, eso no se cumplió de la manera que esperaba. Pero hoy Miguel me dijo que,